buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera y amigos y amigas del haiku. Como siempre, con vosotros, Radio ELA. Esta noche tenemos el gusto de tener en el programa a una chilena, Marcela Chandía. Profesora de japonés desde 2006 y de literatura clásica japonesa desde el 2015. Estudió pedagogía del idioma japonés como segunda lengua en The Japan Foundation, introducción a la lingüística en Leiden University y haiku con el profesor Kawamoto Koji de Otemae University. Obtuvo premio mención honrosa en la 26ª, 27 y 31ª ediciones de la competencia Oi Ocha New Haiku Contest, categoría haikus en japonés, y sus poemas han sido publicados en Japón. Es columnista de la web El Rincón del Haiku, ha publicado las traducciones 100 poetas, un poema, colección de Ogura, 2017, editorial Cuarto Propio, y De lo escrito en mi abanico, los haikus de Oku no Hoshimichi, 2019, editorial Noctámbula. En mayo del 2021 publicó su primer texto teórico, ¿Qué es poesía? Introducción a la poesía clásica japonesa, con ediciones Cero. Y acaba de presentar su más reciente libro, Flor de naranja amarga, una antología de poesía de Kaneko Misuzu junto a editorial Noctámbula. También tiene el proyecto virtual Waka, que incluye clases online y un canal de YouTube sobre literatura clásica con foco en poesía. Es un placer tener con nosotros a Marcela para que nos enamore un poco más, si cabe, de este pequeño poema japonés que es el haiku. Hola Marcela, bienvenida a Radio ELA. Hola Enrique, muchísimas gracias por la invitación a esta conversación en torno a la poesía. Y nada, me siento de verdad muy honrada de que se hayan interesado en mí, en mi trabajo sobre todo. Y nada, espero que tengamos una linda conversación. Gracias. Todo un placer tenerte en Radio ELA. Y para comenzar esta entrevista, nos gustaría saber cómo llega hasta una estudiosa chilena el amor por la poesía y la cultura japonesa y cómo decides hacer de ello tu dedicación principal. Para mí la literatura siempre ha sido parte de mi vida, incluso cuando era pequeña y no existía mucho dinero para los libros, siempre me gastaba el dinero que no tenía, juntaba pesito a pesito y compraba algún libro de segunda mano en algún mercadillo por ahí. Y por lo tanto, la literatura siempre fue, los libros siempre fueron mis compañeros. Y por otra parte, a mi mamá le encantaba muchísimo todo lo que era Asia, le interesaba el cine, la cerámica, las artes marciales, y por lo tanto, en cierta manera, Asia fue parte de mi crecimiento cuando niña y cuando adolescente. Y a medida que uno va haciéndose más grande dentro de todo este constructo inmenso que es Asia, de a poco empecé a interesarme específicamente en Japón. En esos tiempos, eso sí, estamos hablando de fines del milenio pasado, acá en Chile había muy poco acceso a lo que era la literatura japonesa. Por supuesto, en ese tiempo prácticamente no existían traducciones directas. A lo más, lo poco que se vendía eran traducciones que ya habían pasado por algún otro idioma como el inglés, qué sé yo, el alemán, el francés, y de ahí al español. Eh, pero sin embargo, también consumía lo poco que me llegaba a las manos. Y bueno, aquí voy a hacer un salto temporal para no hacer demasiado larga mi respuesta. Y
nada, por distintas razones decidí estudiar idioma japonés. Bueno, una de las más importantes era porque quería ir a estudiar a Japón y en esos tiempos Japón era como decir voy a ir a Marte o voy a ir al espacio, o sea, era llegar desde Chile, desde el fin del mundo al otro lado del planeta, era casi impensado, era increíblemente caro, había muy poca gente que lo hacía, entonces yo dije, nada, la única forma de que tal vez algún día pueda lograrlo sería postulando alguna beca y para eso el idioma me va a ayudar mucho. Y nada, la vida uno siempre lo lleva por caminos inesperados, pero que son los caminos que en realidad uno de verdad necesitaba recorrer. Y varios años después, la vida me llevó a hacer un cambio de 360 grados y una vez más empezar de nuevo y me empecé a dedicar a lo que era la pedagogía del japonés. eh, y obviamente para eso necesitaba capacitarme y postulé a un programa de los que ofrecen la Japan Foundation y viajé. Logré obtenerlo después de postular durante 5 años consecutivos hasta que por fin logré quedar en el programa, que me aceptaran, fui a capacitarme como docente de japonés como segunda lengua y estando allá tomé como electivo literatura y fue un sueño, fue un descubrimiento impresionante. Por una parte, acercarse a la literatura japonesa ya no como simplemente un disfrute, una lectura más, sino como sujeto de estudio, entender cómo funcionaba, cuáles eran sus estilos, cuál era la evolución que había habido a través de los siglos y por otra parte, también ver la literatura desde el punto de vista de los propios japoneses. Eh, Así que nada, así fue como llegué, bastante largo, un Sí, camino sí. abrupto, un camino con sus obstáculos, pero así fue como llegué a la literatura japonesa. Es muy iluminador conocer cómo una persona con tu tenacidad llega a conseguir lo que se propone. Gracias por este testimonio. ¿Cuál crees que es la principal aportación de la traducción que publicaste en 2019 de los haikus de Sendas de Oku bajo el título De lo escrito en mi abanico? Yo estaba dictando, cuando volví de esta capacitación de pedagogía del japonés como segunda lengua a Chile, obviamente seguí ejerciendo como profesora de japonés, pero me interesaba muchísimo que no se perdiera todo eso que yo había aprendido sobre literatura japonesa, porque siempre he considerado que nadie es dueño del conocimiento. El conocimiento le pertenece a la humanidad y cuando uno tiene algo de él, la obligación de uno como ser humano es traspasárselo a otra persona. O sea, nosotros debemos ser vehículos en los cuales se traslada este conocimiento y así es como se va manteniendo vivo a través de los siglos. Entonces yo sentía de que no servía de nada que yo me quedara, oh, fantástico, pude estudiar literatura japonesa en Japón, pero que me quedara yo con el conocimiento, quería traspasarlo. Y así, por una parte, fui diseñando diversos talleres, cursos, charlas, clases magistrales, etcétera. Y por otra parte, también seguí con mi capacitación en esa área, tomando distintos cursos, como por ejemplo el de haiku con el profesor Kawamoto Koji. Eh, y para estos cursos yo desde el principio, por una parte, los fui enfocando en poesía, porque sentía de que
por un lado, a los chilenos les llama muchísimo la atención. Siempre hay una frase que se dice Chile, país de poetas, y el chileno en ese sentido tiene como una cierta cercanía con la poesía y por lo tanto a la gente le interesaba mucho. Pero por otra parte también sentía de que había poco material o poca información respecto a poesía clásica japonesa. Y lo otro fue que yo desde el principio dije, ok, yo si es que voy a abordarlo esto desde un punto de vista teórico, eh, necesito hacer yo la traducción, no porque yo diga que yo soy fantástica haciendo traducciones, sino porque si un alumno me preguntaba por qué este poema está así, la única forma que yo pudiera dar una respuesta certera, o por lo menos desde la mirada del conocimiento, era que yo hubiera participado en la traducción, porque si tomaba la traducción de otra persona, no iba a saber cómo esa persona llegó a esa traducción. Pasaba muchas veces que en ese tiempo incluso, si habían traducciones de poesía, venía solo el poema traducido, no venía el poema original en japonés, como para poder hacer un contraste de, tradujo esta palabra así o asá. Entonces yo fui junto con el diseño de estas clases generando mucho material de apoyo. Y así fue como un día nace una editorial independiente acá y se me acercan para preguntarme si yo tenía algún tipo de material disponible como para publicarlo. Yo en ese tiempo ya había publicado mi primera traducción, eh, Cien poetas, un poema, colección de Ogura, que esa es una antología poética del siglo XIII, el famoso Hyakunin Issue. Y por lo tanto, algo así en el mundillo del japonés acá en Chile, algo me conocían, entonces se me acercan de esta editorial, Editorial Noctámbula, y yo les digo, bueno, ¿sabes que yo para un curso traduje todos los haikus de El Sendas de Oku? eh, pero lo usé como material de apoyo para mí misma, no, no se lo entregué a los alumnos, no, o sea, era inédito. Y así empezamos el trabajo y creo que lo que a mí más me interesaba y que creo que es en cierta medida el aporte que yo puedo hacer con este texto es que en general las traducciones del Okuno Hosomichi son traducciones del texto completo, lo cual es fantástico. Pero hay que entender que el Okuno Hosomichi no es una antología poética, es un kigo, un diario de viaje o una crónica viajera, en la cual Basho va utilizando los haikus como nosotros hoy día utilizaríamos la fotografía. O sea, él va contando de que se traslada de un lugar a otro, las cosas que le suceden y va poniendo un haiku aquí, un haiku allá. Entonces, yo sentía de que se daba esta dicotomía que por una parte se consideraba el Okuno Hosomichi, estoy hablando en Occidente, como un gran trabajo de poesía, pero en las traducciones el énfasis no estaba en la poesía. Y por lo tanto, aquí yo al haber prescindido de la prosa y haberme centrado exclusivamente en los poemas, creo que permiten que sea una suerte de acompañante muy bueno cuando uno toma cualquiera de las otras traducciones magníficas que existen de este texto completo y entonces uno puede tener por una parte el texto completo y por otra parte este libro que se enfoca exclusivamente en los haikus. Hmm, ¿Cuánto daría por saber japonés para traducir? Bueno, en fin, me limito a degustarlo gracias a personas como tú, Marcela. Muchas gracias. Te damos las gracias por ese trabajo que ahora nosotros degustamos. Otra pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cómo ves el panorama del haiku escrito en español, especialmente en Latinoamérica? Creo que en cuanto al panorama del haiku escrito en español, por una parte hay un interés muy grande
yo siempre he tenido muy claro que de los estilos clásicos de poesía japonesa, el haiku es el más eh, conocido, digamos, entre comillas, porque conocido en el sentido que la gente sabe que es un poema, que viene de Japón y que es corto, pero más allá de eso hay una confusión bastante importante. Entonces, lo otro que creo que es importante para apoyar todo este interés que hay por parte del público general, no solo de la gente interiorizada en literatura, eh, hay muchos profesores, por ejemplo, que lo utilizan en los colegios de primaria. Siempre se ha sabido que a los niños les es muy fácil hacer haikus. Entonces creo que lo que se necesita y lo que hace falta es que salga por fin una, digamos, voz oficial. No sé si es por una institución, por una persona, una agrupación, no sabría decir de dónde, pero de alguna parte tiene que salir una suerte de decálogo definitivo donde todos nos hayamos puesto más o menos de acuerdo y digamos, ok, estas son las reglas para escribir haiku en otros idiomas, porque creo que hay demasiadas opiniones al respecto. Cada autor tiene su visión, cada agrupación tiene su visión, y si bien eso por una parte está bien, también es muy confuso para aquellos que se están recién acercando a esta poesía. Entonces, están los que quieren replicar tal cual como se escribe en japonés en otro idioma, lo cual es muy complejo porque evidente los idiomas son disímiles. Hay otros que por otra parte hacen una aproximación mucho más libre, eh, pero pero no hay nada definitivo que digamos, ok, esto es lo básico que hay que utilizar para que sea un haiku. Creo que eso sería súper importante que saliera, porque así ayudaría, como digo, sobre todo a la gente que se está recién acercando a este poesía. Evidentemente, la gente que lleva mucho más tiempo, que ha hecho más investigación, más estudio, más análisis, que ha compuesto muchos poemas, tienen su conocimiento, tienen su información, tienen su punto de vista y eso está fantástico, pero creo que se necesita esta suerte de base para que la gente que se acerca por primera vez no quede tan perdida. Totalmente de acuerdo. No nos damos cuenta que hay mucha gente que entra en Internet y quiere conocer sobre el haiku y lo que haya es una ensalada tremenda de desconocimiento, con lo que entiendo perfectamente lo que dices. Y creo también que otra cosa muy importante en el panorama actual es que cada vez están habiendo más traducciones, cada vez se está conociendo más de tanto de los poetas clásicos como de muchos poetas contemporáneos, y eso creo que es muy bueno. A fin de cuentas, toda traducción es una mirada individual del traductor sobre esa obra, por lo tanto, mientras más traducciones hayan, perdón, mientras más traducciones hayan, mejor porque tenemos más miradas, más opiniones, un mismo poema, verlo traducido de dos, tres, cuatro formas distintas, de verdad es muy interesante porque cada una es una mirada diferente y que aporta cosas nuevas y que nos permite volver a enfrentarnos a ese poema, así que creo que eso también es muy, muy bueno tanto por editoriales grandes y consolidadas, como también por muchas editoriales independientes que están apuntando a estas traducciones directas. Como buena conocedora de la poesía japonesa, ¿qué crees que aporta la tanka que no aporta el haiku? Y viceversa, ¿qué crees que aporta el haiku que no aporta la tanka? Bueno, en mis estudios de poesía clásica siempre he tenido esta suerte de lucha interna entre el tanka y el haiku, los dos estilos me apasionan, los encuentro hermosísimos, em,
Podría decir que la mayor diferencia entre uno y otro, más allá de los tecnicismos de uso lingüístico, de métrica, etcétera, si nos vamos más a la parte de sentimientos y de capacidad de transmitirlos, creo que el tanka permite una cierta emocionalidad, una cierta humanidad un poco más profunda, no sé si libre, pero sí más profunda, más desde el sentimiento humano, mientras que el haiku permite un acercamiento hacia este mundo que habitamos y que muchas veces lo ignoramos, sobre todo en estos tiempos que estamos concentrados en las pantallas, qué sé yo, en redes sociales, que estamos como tan ensimismados en nuestra humanidad y nos olvidamos de este mundo que nos contiene, que nos cuida, que nos protege y que nos provee. Y por lo tanto, yo diría que esos serían como las diferencias más notorias entre lo que nos puede aportar el tanka y el haiku. Por un lado, una emocionalidad, un sentimentalismo humano, desde todo tipo, desde el amor, desde el desamor, la soledad, etcétera, y por otra parte, una suerte de naturalismo. Eh, o reconocimiento del entorno que en estos tiempos sobre todo creo que es muy, muy necesario. Incluso cuando uno lee haiku de hace cientos de años, igual a uno le permite parar un segundo y decir, ok, mira a tu alrededor, eh, fíjate en este mundo que te contiene y que está lleno de cosas que no pueden asombrar. Qué importante es sentir el aguare del instante que contemplamos para percibir un haiku. Es muy probable que esa profunda emoción que los japoneses denominan con esa palabra tan hermosa, aguare, esté en las raíces de la construcción del poema. Por eso te pregunto, se entiende que en Baso están las raíces del haiku. ¿Por qué estudiar las raíces del haiku? Siempre creo que estudiar las raíces es importante porque a fin de cuentas, por algo se llaman raíces, o sea, si no entendemos cómo algo nace, cómo algo aparece, cómo comienza, es muy difícil que de verdad podamos tener un entendimiento completo del asunto. En este caso, entender la poesía de Basho, pero no solo la poesía de Basho, sino también entenderlo dentro de su contexto histórico, del contexto social, de cuál también era el background de Basho, cuáles eran sus conocimientos literarios, en qué se basaba él también, nos permite ir enriqueciendo nuestro conocimiento sobre, en este caso, el haiku, y además sobre todo porque hay una característica de la literatura japonesa que encuentro que es sumamente importante y que es la intertextualidad, constante autocita que hace, esta constante autoinspiración y que yo siempre lo explico en mis clases. Si uno no la conoce, evidentemente uno puede disfrutar una obra literaria japonesa, pero si uno además entiende la referencia, entiende la influencia, evidentemente la lectura se enriquece muchísimo más, el disfrute es más profundo. Y en algo tan complejo como es la literatura clásica japonesa y específicamente el haiku, o sea, estamos hablando de un poema de 17 sílabas. O sea, es increíblemente pequeño y por lo tanto cada palabra tiene un peso, un valor, una asociación que si uno no la conoce, a mí me ha pasado muchas veces que gente que no sabe nada sobre haiku me dice, pero eso no es poesía, pero eso es una frase nomás, no me está diciendo nada.
Entonces, si uno comprende esta asociación de que cuando se utilizó esta palabra u otra, detrás había toda una asociación poética de lugares, de estaciones, de sensaciones, evidentemente nos damos cuenta que, por decirlo de alguna manera, esas 17 sílabas son la fachada y detrás está todo un palacio lleno de significado y sensaciones. Así que evidentemente estudiar las raíces es sumamente importante. Me gustaría saber más cosas de tu libro teórico ¿Qué es poesía? Introducción a la poesía clásica japonesa. Creo que, no, no creo, o sea, mi objetivo en publicar un libro teórico sobre poesía clásica era porque sentía que no había. Hay muchos libros sobre teoría de haiku, hay, pero muchísimo, muchísimo, y de autores maravillosos y que han hecho una investigación increíble, pero un libro que diera una mirada general, que permitiera ir viendo la evolución desde que nace la poesía clásica hasta que llegamos al haiku y al senryu, que podríamos decir que están al final de esta evolución, antes de que entremos en lo contemporáneo. Yo sentía que faltaba, incluso en inglés, cuando tenemos, por ejemplo, trabajos, qué sé yo, de Donald King, por poner un ejemplo, eran sobre literatura en general, o sea, se veían distintos estilos, se veía novelas, se veía ensayo, se veía cuento, y dentro de eso se veía la poesía, pero no, o por lo menos esa era mi sensación, de que no había un texto que se enfocara exclusivamente en poesía clásica y en la evolución. Y por otra parte, la idea, y que esto por supuesto se lo tengo que agradecer a mi querido amigo Mauricio Catalán, que fue el que me guió en cierta medida de que si queríamos, si yo opinaba que no había, evidentemente significaba que también había mucha gente que no tenía esta información y por lo tanto era necesario hacer un libro introductorio, no necesariamente un libro que profundizara demasiado en cada uno de los estilos poéticos, sino que precisamente permitiera tener una visión general y que por lo tanto una persona después de leerlo pueda decir, ok, entiendo cómo nace la poesía japonesa, entiendo cómo se va desarrollando, entiendo los distintos estilos que la componen, conozco algunos poetas y por lo tanto ahora, si yo quiero seguir profundizando, puedo acercarme a todos estos magníficos autores que tienen obras de una profundidad impresionante. O sea, mi trabajo con este libro es abrir la puerta, es dar esta visión general, esta visión abuelo de pájaro, como podríamos decir, para usar un concepto pictórico japonés, donde podemos mirar esta generalidad y después de tenerla clara, esta base, por decirlo de alguna manera, se puede profundizar aún más. Entonces creo que es poesía, introducción a la poesía clásica japonesa, lo que busca es eso, abrir la puerta, dar este primer barniz de conocimiento para que después aquellos que quieran profundizar puedan hacerlo con todos los otros textos que existen. Y háblanos también de ese otro libro tuyo, Flor de naranja amarga, la traducción que haces de la poesía de Kaneko Misuzu. Supongo que como todos, cuando adolescente, efectivamente incursioné en la poesía contemporánea, pero en español, los típicos poemas de amor más bien de desamor cuando hablamos de la adolescencia.
De adulta creo que me he centrado más en el haiku y en el tanka, y sobre todo en el haiku y en el tanka clásico, más que en la poesía contemporánea. Eso en cuanto a lo que es mi producción personal. Ahora, desde el punto de vista de el estudio, más que un estudio en profundidad, ha sido el disfrute de algunas poetas y poetas varones, hombres y mujeres, contemporáneos, y dentro de ellas una de las que considero que, no sé, me asombra, me maravilla, me deja sin palabras cada vez que me enfrento a su trabajo, es Kaneko Misuzu. Y cuando la descubrí en mis clases de literatura japonesa en la Japan Foundation, inmediatamente se robó mi corazón, y lo único que yo quería era que todo el mundo conociera a Kaneko Misuzu, que cómo podía ser que el mundo no supiera de esta mujer maravillosa, increíble, que había hecho unos poemas que, si bien están clasificados como poesía infantil, en realidad a cualquier adulto lo deja sin palabras, nos bota con su profundidad, esa profundidad tan exclusiva de los niños que todavía no han sido corrompidos en cierta medida como los adultos, y por lo tanto tienen esa capacidad de ir al meollo del asunto, de ver todo sin barreras y poder llegar a la verdad desnuda. Eso es la poesía de Kaneko Misuzu, y estuve durante muchísimos años soñando, traduciendo de a poquito algunos poemas de ella. Y nada, el año pasado se me dio ya la oportunidad de empezar a trabajar en una traducción de ella, y este año pude presentar junto a Editorial Noctámbula Flor de Naranja Amarga, que es una selección de 59 poemas de Kaneko Misuzu traducidos directamente del japonés. Eh, Aprovecho a hacer un disclaimer, son diferentes a los poemas de la edición de Editorial Satori, ¿ya? Porque Satori también publicó el año pasado una antología de Kaneko Misuzu maravillosa. Estos son poemas distintos, así que si les gusta, si la conocen, aquí yo les ofrezco más poemas de Kaneko Misuzu, y si no la conocen, ¿qué están haciendo? Vayan por su poesía, vayan a descubrir esta autora japonesa de poesía infantil contemporánea, que no se queden con lo infantil, vayan y se van a dar cuenta que tiene una sencillez por una parte, una pureza, pero por otra también una profundidad que asombra, que pasma, y que deja a uno sin palabras y pensando durante muchos días en aquella verdad que uno no había sabido ver. Interesante leer a esta poeta japonesa. Un poema de esta mujer, de Kaneko Misuzu, se convirtió en 2011, tras el tsunami, en una oración para millones de personas tocadas por la tragedia. Es un poema con apariencia infantil, casi un juego, pero que toca esa fibra sensible que todos llevamos dentro. Dice así: si digo, ¿vamos a jugar?, tú dices, vamos a jugar. Si digo, estúpido, tú dices, estúpido. Si digo, no quiero jugar más, tú dices, no quiero jugar más. Y luego, después de un tiempo, volverme solitaria. Digo, lo siento, tú dices, lo siento. ¿Eres solo un eco? No, tú eres todos. Y bueno, y Marcela, vamos acabando esta entrevista, pero me gustaría mucho que nos leyeras esta noche algún haiku tuyo. Un haiku mío, creo que les voy a dejar
el segundo haiku con el que recibí mención honrosa en el concurso de haiku de la compañía Itoen, que organiza todos los años el Oi Ocha New Haiku Contest, y que yo he tenido la suerte y el honor increíble de ganar en menciones honrosas con 3 haikus. Y entonces el segundo es un haiku que siento que todo el mundo se puede sentir en cierta medida identificado con él. Kacha no ureshi namida, Sotsugyoji. Lágrimas felices de mamá, día de graduación. Kacha no ureshi namida, Sotsugyoji. Lágrimas felices de mamá, día de graduación. Otra petición, que nos dejaras un haiku ajeno contemporáneo y otro clásico. A ver, por un haiku clásico, les dejo uno de Yosa Buzón, uno de mis poetas favoritos después de Isa, un maravilloso haiku de verano que encuentro que deja todo clarísimo, solo como Buzón podía hacerlo. Natsukawa o kosu ureshisayo tenizori. Cruzar un riachuelo estival. Felicidad en la mano, las sandalias. Natsukawa o kosu ureshisayo tenizori. Cruzar un riachuelo estival. Felicidad en la mano, las sandalias. Y por un haiku contemporáneo, qué mejor que uno de una selección que hizo precisamente la organización de este concurso que les comentaba de haiku contemporáneo o Shin Haiku, organizado por la compañía Itoen, y es de una chica de 10 años, Watanabe Chirei, y que dice así: Sensei no Akachan mitayo, sawaretayo. Vi al bebé de la profesora, lo toqué. Sensei no Akachan mitayo, sawaretayo. Vi al bebé de la profesora, lo toqué. Qué mejor ejemplo de la capacidad de asombro. Bueno, Marcela, los oyentes de Radio ELA estarán pensando qué libros, qué proyectos rondan tu cabeza para un futuro, qué es lo que estás preparando y que muy pronto disfrutaremos. Bueno, en cuanto a mis proyectos a futuro, sigo con mis clases online que estoy haciendo, que comenzamos por el tema de la pandemia, todos los sábados a las 11 de la mañana, hora de Chile, en los cuales vamos viendo distintos tópicos relacionados con literatura clásica, con un leve sesgo en poesía. En la actualidad estamos haciendo una serie sobre las 4 estaciones en la literatura japonesa. También sigo con mi canal de YouTube que se llama como yo, con mi nombre, todo lo mío tiene mi nombre, súper ególatra de mi parte, Marcela Chandía, que es un canal dedicado a literatura clásica, enfocado en más bien teoría, y por lo tanto donde voy explicando de una manera sencilla, clara, cortita, para este mundo vertiginoso actual,
distintos estilos distintos estilos literarios, también distintos autores, distintas obras, así que ahí ya tengo más de 80 videos y estoy todas las semanas subiendo uno nuevo con nuevo contenido. Y por supuesto, en cuanto a lo que son libros, siempre hay por ahí alguna traducción, alguna investigación andando. Así que evidentemente espero en algún futuro cercano aportar otro granito de arena más a la difusión de la literatura y sobre todo de la poesía japonesa clásica en el mundo de habla hispana. Bueno, Marcela, con esto damos por finalizada esta entrevista, no sin antes agradecerte de corazón que nos hayas permitido adentrarnos en tu obra y tus motivaciones para dar a conocer la cultura japonesa. Si queremos saber más sobre haiku, debemos internarnos en sus raíces. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, Enrique, agradezco muchísimo esta invitación a conversar de dos de mis cosas favoritas, literatura y Japón. Poder además haber hablado de mis proyectos, de mis trabajos, nada, de verdad me siento muy, muy honrada que de por allá tan lejos que están ustedes de Chile, pero tal vez tan cerca, la tecnología tiene sus buenas cualidades y una de ellas es precisamente esta, que a pesar de que nos separen kilómetros de distancia, podemos igual estar conversando de literatura, de poesía, de Japón, de libros. Y nada, te felicito por esta maravillosa iniciativa. Además, encuentro que el formato es muy entretenido. Esto que parezca como una radio de las antiguas, cuando todos lo tenemos en nuestro imaginario infantil, de que escuchábamos en mi caso a mi mamá, que escuchaba radio, qué sé yo. Yo también me crié escuchando radio, así que encuentro también muy entretenido este formato. Y nada, gracias, mil gracias, espero que así como yo, tú y los que nos escuchen después disfruten de esta conversación. Un agrado, un placer y un honor, y te mando un abrazo afectuoso desde acá del fin del mundo, desde Santiago de Chile. Chao, chao, bye. Pues también desde aquí recibe un fuerte abrazo, querida Marcela. De nuevo te doy las gracias por tu colaboración en Radio ELA. Y nada más, queridos y queridas oyentes, deciros que seáis felices sin más. Hasta el próximo programa.